Vamos a empezar en unos minutos más. 8:30 y empezamos la clase. Ya, Catalina, creo que somos nosotros hasta el momento nomás. ¿Estás por ahí, Catalina? Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Qué Acá, bueno. acá venimos saliendo de otra clase, habían hartas personas. Acá lamentablemente tenemos una nomás, pero espero que después vean igual las grabaciones. Igual yo voy a subir las PPT para que puedan tenerlo. Entendiendo igual que muchos de ustedes, muchas y muchos trabajan, tienen su vida y finalmente los horarios no calzan muchas veces, así que la idea igual es como no interferir igual en las vidas propias de cada uno. Así que por eso ahí las cosas que nosotros vayamos haciendo van a quedar ahí en la nube para su disposición. Ya, súper. Cuéntame, Catalina, coméntame algo sobre ti para que nos vayamos conociendo, ya que eres la única persona que está acá hasta el momento. Eh, pucha, ya estamos en la última, yo estoy en mi último ramo. Ya, qué bueno, me alegro. ¿Qué estás Sí, estudiando? así que ya. Ah, ¿Qué estudias acá en IPP? ingeniería industrial. Ingeniería industrial, ya. Sí. Entonces, estos son tus últimos, acá son bimestres, ¿cierto? Claro, Este acá sería son tu último bimestres. Este es bimestre. mi último bimestre. Tu último bimestre. Qué alegría igual, ¿ah? Sí, qué alivio. Qué alivio, largo el proceso, ¿no? Sí, o sea, igual se ha pasado rápido, pero ya uno va notando el cansancio. Sí. ¿Tú estudias y trabajas? Sí, Y ese finalmente es el cansancio, porque uno tiene que hacer una cosa extra. Estas claro. clases son siempre hasta ahora, ¿no? Sí, por lo general son entre las 6:30 y las 8 de la noche, más o menos. Claro, y se entiende igual, después de durante tanto tiempo se sigue haciendo lo mismo. Sí, pues cansa, cansa, cansa. Así Claro, que como ánimo nomás en este llegar último, de pero la pega ya no queda directo nada. a la clase. No, Ya no, ya no queda nada. ¿Dónde eres, Catalina? de Santiago, vivo en Win.
Vives en Buin. ¿Mucha lluvia? Sí. Hoy día al menos no, pero parece que Ya. la nochecita ya se va a poner a llover. Parece que mañana ya se viene más complicado. Ya, mira, Caterina, Sí, ¿y usted de ya igual, Santiago? yo estoy ahora viviendo en Copiapó, pero estuve en Santiago hartos años, estuve en Valparaíso, pero yo soy oriundo de Aysén, de la Patagonia. Ah, ya. Así que igual que te quería comentar eso, igual para que, porque este video va a quedar colgado, igual para que los compañeros o las compañeras sepan quién soy. Yo les di una bienvenida, igual, donde hay más o menos explicada quién era. Yo soy sociólogo hace unos años atrás, pero soy Mm. sociólogo y a eso me estoy dedicando ahora. Salí de la Universidad de Chile hace unos años. Ahora estoy trabajando en la Universidad de Atacama. Estoy a cargo de un proyecto de fortalecimiento de ciencias sociales y humanidades. Y bueno, igual he desarrollado investigación cuantitativa, de tipo mixto, igual. He visto números, he visto estadística a través de la investigación. eh, y fundamentalmente por esta experiencia, por esta forma de llevar a cabo en mi quehacer, estamos acá. Así que Dando eso clases. yo espero, sí, pues eso yo espero que les sea de utilidad el curso, espero que tengan la confianza para poder preguntarme lo que tengan que preguntar, no quedarse con las dudas, salir adelante con este conocimiento que yo hallo que es muy relevante entender las simulaciones como después más adelante ahorrar plata, es ahorrar tiempo, es ahorrar recursos, porque ¿qué va a pasar más adelante con tu modelo? Entonces, igual es bastante potente la idea y creo que les puede servir, les puede servir mucho en todos los sentidos. Eh, no sé si me escuchas bien, que me salió un mensaje acá de conexión inestable. Sí, de repente se queda pegada más o menos la imagen, pero pensé que era quizás yo. Ya. Es que acá estamos con un poco de problemas de conexión, pero de todos modos la grabación queda pegada en la nube y después si algunas cosas no se escuchan, igual me las haces ver para que yo pueda, dime, profe, no se escucha o no se entiende. Yo paro y vuelvo desde donde no se escucha, desde tal parte. Entonces yo ahí vuelvo para que no quede, para que no quede nada en el aire, o de repente cuando pasan coladas las cosas y uno no alcanza a levantar la Sí, mano y pues. se queda uno con la duda. Así que dime nomás si no se escucha, dime si no se entiende, si tienes alguna duda, me la haces saber, así que yo voy a estar bien atento acá para eso. ¿Ya? Perfecto, profe. Y entonces te, te voy a compartir, o les voy a compartir a las personas que estén escuchando la grabación, igual, a ver, un momento. La PPT que preparé para esta. Ah, acá está. ¿Logras ver? Sí, profe, se ve. Ya, perfecto. Ya, la asignatura se llama simulación. ¿Qué te imaginas por simular? Primero con la palabra, así para poder entrar más en, en, Como simular, o sea, como crear algo a través, como referido de algo. ya, pues, y si me pudieras dar como un ejemplo que se te ocurra en este momento de simulación, de que hayas visto en la vida Mm, real o que ya te tocaba alguna vez, ¿se te ocurre alguno? eh, Ay, no, no se me ocurre nada en particular. Pero cuando, por ejemplo, ahora que, no sé, jugó Chile ayer y todos andaban viendo el partido y cosas,
Oh, a mí se me ¿Mm? viene una idea, simular. ¿A ti se te ocurre ahora con el fútbol que podría ser simular? Simular alguna Simu- jugada, puede ser, por claro, ejemplo. o simuló una, claro, simuló una falta, justo entrando al área. Mm, Hizo como que le iban a, como que le pegaron, pero en realidad no le pegaron. no le Y se funcionó. cayó y inventó un penal. Ya inventó un penal, inventó una falta, simuló, lo simuló. No era real, no le colocaron la pata, no lo empujaron. No pasó eso, Mm, sino como que hizo que pasaba. Esa es la idea. Esa es la idea, como que no es como que la cosa la vamos a hacer como tal, po. Vamos a hacer que voy a dejar que me peguen un montón de patadas. No voy a hacer como que me pegaron. Y esa es la idea central, pues como que no hacerlo realidad esa situación, sino mm, hacerla en forma simulada, como que ocupar ciertos patrones, ciertas formas que uno sabe para poder adelantarse a cierta situación. La situación en este caso es que le colocan una amarilla a la persona. ¿Cachai? Y cómo lo hace? Simulando una caída. Como, me caí, me pegaron, simulé esto. Y así uno mismo puede ir simulando diferentes cosas. Por ejemplo, dentro de la arquitectura hay programas que simulan la luz, po, y uno hace un dibujo y simula de cómo la luz entraría a través de las ventanas dentro de una casa, por ejemplo. Ahí estoy imaginándome un arquitecto que está desarrollando una casa bonita y está generando un ventanal y las personas quieren saber cómo va a entrar la luz durante la mañana a ese ventanal, po, porque ahí va a colocar, no sé, unas plantitas, ahí va a colocar, no sé, una mesa, o quiere que le llegue en la mañana la luz para cuando él desayuna, ella desayuna. Entonces quiere tener certezas de eso, pues. Entonces uno no va a construir la casa para que pueda saber cómo entra la luz hasta que no se decida bien que se construya porque son muchos recursos. Entonces, ¿qué hace? Simulo, pues, simulo la luz con un programa, hago como que entre la luz y veo dónde le pega la luz adentro. Entonces, con eso yo me ahorro antes de construirla, yo me ahorro eso. ¿Pero por qué? Porque adentro tiene el computador, tiene una serie de datos atrás con los que lo han programado este programa. Lo han programado, han hecho una serie de secuencias que se basan igual en una forma en cómo la luz entra geométricamente en estos espacios. Entonces lo modela en la práctica una función, lo modela una entidad matemática que ya se ha recabado, que uno sabe cómo entra la luz a través de los miles de estudios que se han hecho de la luz, de las formas como incide en los espacios, en la arquitectura, en los colores, cómo se refleja, lo que da. Entonces, a través de estos estudios se saca un modelo, una fórmula matemática que con esta forma, cualquier casa, cualquier cosa arquitectónica que uno le pueda meter al programa, el programa va a saber cómo le va a pegar la luz, pues, porque ya tiene el modelo dentro. Entonces, esa es como la idea detrás como así como con estos ejemplos, igual que son bien amplios, de qué es lo que se podría entender por simular algo. Entonces, la simulación es una herramienta esencial ¿para qué? Para las empresas, generalmente, o para los centros de investigación, pero alguien que necesite saber y no necesariamente llevar a cabo el experimento como tal, así como en la práctica. No sé, yo lo simulo en un computador, busco un modelo para poder hacerlo antes y de ahí veo cómo se comporta. No sé cómo se comporta para un terremoto. Busco un modelo para ver cómo se comporta para el terremoto. Entonces es una herramienta esencial para las empresas y para distintas instituciones que buscan optimizar sus procesos. O sea, en el sentido de optimizar de cómo, no sé, pues, voy a simular de cómo se produce, no sé, el cobre en la fundición, no sé, ventanas en Puchuncaví. Ya, pero creo que esto es cerrado ahora, ¿no? Bueno, en el Teniente, no sé, en Rancagua. Voy a simular el proceso y voy a ver los parámetros, voy a ver qué máquinas entran, lo voy a meter todo a mi modelo y voy a ver qué tan óptimo es el proceso, po. Y de repente ahí me encuentro con que en una parte no está mal el proceso ahí, ¿no? No, parece que ahí no está dando su máximo. ¿Por qué?
porque bueno, en la simulación veo que acá, según estos parámetros, este proceso debería rendir mucho más en esta parte y esta máquina va a rendir mucho más. Entonces ahí se optimiza el proceso. ¿Para qué? Para reducir costos, porque yo quiero sacar el mayor margen posible de ganancia. Y así mejorar la eficiencia, que son parámetros que todo ingeniero o ingeniera ya tiene de su ADN casi pegado, la eficacia, la eficiencia de los recursos, la eficiencia, la eficacia primero del proceso que se lleva a cabo y la otra la eficiencia de ocupar bien los recursos. Entonces la simulación permite evaluar diferentes escenarios sin tener que realizar pruebas po, en el sistema real. Lo que reduce el riesgo y los costes. Por ejemplo, no sé, po, eh, hago un modelo de cómo se comporta una viga en caso de terremoto. Ya, y hago el modelo, ya la fabrico, pero no la voy a tener que fabricar todas las veces que quiera saber cómo se comporta esa viga, sino que yo modelo cómo se comporta esa viga en ese momento y después ocupo ese modelo para poder después ver cómo se comporta el edificio que está compuesto por todas esas vigas, ¿ya? Entonces eso va a reducir el riesgo de que, no sé, pues de que no funcione el experimento, gaste un montón de plata, de que haya problemas de salud para las personas, riesgos ocupacionales. Y, entonces ahí es muy fructífero. Y se puede aplicar a diversos campos. ¿Ah? Los clásicos son la logística porque hay flujos, po. Y es fácil ver, pues no sé, po, desde que llega un producto desde China, desde que sale de la fábrica, más bien desde que llega, por ejemplo, la materia prima, llega, no sé, vamos a fabricar un artículo electrónico. Y yo podría modelar de cuáles son los insumos de este artículo electrónico, imaginémonos un celular. Y yo podría modelar de cómo se construye este, este celular y que necesita cobre, plástico, litio, minerales raros y una serie de otros elementos que ahí yo podría desconocer. Y eso viene, por ejemplo, el cobre puede venir de Chile. Entonces uno modela cómo se mueve el cobre, cuál es el precio, los volúmenes que llegan a China. El otro modela cómo, de dónde se trabaja el plástico. Viene, no sé, de la refinería primero de petróleo, se saca un tipo de polímero y después se usa para hacer plástico. Uno modela de dónde vienen las tierras raras. Se saca de cierta mina, no sé qué está en China y tiene tal valor y la cantidad de transportes tanto. Entonces ahí uno llegaría a la fábrica y en la fábrica uno podría modelar el proceso igual por el procesamiento de las piedras raras para incluirlo en los semiconductores, para incluir en los chips, el cobre, como después se colocan los circuitos y uno sabe el tiempo y sabe cómo es el proceso, cuántos recursos se ocupan, cuántas personas se ocupan. Y así infinitamente hasta llegar al celular, pues, hasta llegar al destino final. Uno podría tomar todo eso, o sea, todo ese proceso, modelarlo y ver qué pasa, po. Y la logística sea especialmente para esto porque hay uno, es fácil ver el proceso, po, en el sentido como de visualizarlo, como de cómo se mueve, porque uno se imagina cómo se mueve el producto, pues, desde que es materia prima hasta que es producto. En la optimización de rutas de transporte, como te dije, pues podrías decir, ya se está demorando mucho por esta ruta desde Chile. Mandémoslo por otra parte o a otro país, que en otro país la fábrica igual es de mi empresa y mejor ahí porque ahí vamos a abaratar costos de transporte. O la producción misma de este celular, pues, mejorar la línea de montaje, por ejemplo, ya hay un chip. Se demora más que todo el resto de los componentes, entonces queda un cuello de botella. Y este cuello de botella termina afectando a la producción en sí, a la eficiencia de la producción. Entonces vamos a mejorar esta parte de por qué se demora tanto ahí en la producción del chip, po. Entonces, y luego también en los sistemas financieros, por la evaluación de estrategias de inversión, se podría decir. Uno más o menos podría modelar después cuál fuera el precio del cobre, ya modelos de por qué, y qué tiene que ver y qué variables influyen dentro del precio del cobre. Ya, no sé, estabilidad política en la región, no sé, la demanda del cobre, pudiera ser las tecnologías que se ocupan, lo alejado que está de los grandes puertos. Y uno podría ir modelando igual esto para saber igual un modelo de voy a invertir en China por el cobre o voy a invertir en Perú. ¿Cuál me da mejor rendimiento? Y qué me espera después más adelante? Podría modelarlo, ¿no? Y bueno, y así en muchos otros campos la simulación tiene una cantidad, pero
infinita de campos y de formas de aplicación que igual le da su potencia y hace que nosotros ahora estemos tratando de aprender esto. Entonces la simulación, como si se pudiera dar como una definición, la simulación consiste en crear una representación digital, ya en el sentido como digital de ocupar un computador, de ocupar datos, de un sistema real, utilizando software especializado que permite modelar el comportamiento del sistema a través del tiempo, así como yo te decía, ese programa de arquitectura, ya, pero acá se ocupa más, no sé, por la simulación, una simulación matemática, y ocupáis, o una simulación de un electrónico, ocupáis ciertos programas, como cosas más especializadas. Estos modelos se basan en la lógica del sistema real, ¿ah? De cómo entra, no sé, pues voy a modelar de cómo entra la corriente eléctrica dentro de un circuito, de cuándo da un uno, de cuándo un 0, después de ciertos picos de voltaje, ¿o no? Entonces, estos modelos se basan en la lógica real del sistema y utilizan datos históricos. Ojalá que yo tuviera datos de principio del siglo, no sé si tuviera una empresa para poder mejorar un proceso y ver de cómo se va comportando de acuerdo, este proceso de acuerdo a las diferentes variables, o a lo que pasa en el medio, o a lo que pasa en, igual, no sé, pues, hasta los trabajadores, qué es lo que les pasa, cómo fueron en cierta época, cómo no. Entonces es esencial tener datos históricos, datos longitudinales que se llaman, que uno pueda ver una serie de tiempo o estimaciones para representar las variables que influyen en su funcionamiento. Entonces, el objetivo de la simulación es analizar el comportamiento del sistema real, identificar sus puntos débiles, ¿ya? Y optimizar su rendimiento. Entonces, la simulación permite realizar experimentos en esta clásica palabra. Hasta hay un canal de internet, creo, y había un programa de televisión, igual creo, que se llama ¿Qué pasa si? What if? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si le muevo el parámetro a este proceso, no sé, de fabricación de celulares? ¿Qué pasa si le muevo el parámetro de costo de la mano de obra? ¿Qué pasa si le muevo el parámetro del costo del cobre? ¿Qué pasa si le muevo el parámetro de cuán cercano estén mis centros de distribución o de ensamblaje? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si? What if? What if si pasara algo? Para volar diferentes escenarios, probar estrategias, eh, alternativas y predecir el impacto de los cambios en el sistema. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se va entendiendo más o menos cómo que es la idea de simulación? Sí, profe, se va entendiendo. Ya, ya, qué bueno, bacán. Ya entonces hay distintos tipos de simulación. Claramente, pues después esto se va complejizando más porque para eso está el ramo igual, para explicar esa complejidad. Entonces la simulación discreta se utiliza, o sea, hay dos tipos de simulación: la simulación discreta y la simulación continua. Discreta Discreta quiere decir cuando, no sé, tú ves una gráfica y va una línea, toda esa línea, ahí y va toda justita, línea, no se separa en ningún momento. En ese sentido, esta línea sería continua. No sé, por la línea que predice el comportamiento del precio del cobre, ya sería como una línea continua. Pero igual hay otros tipos de procesos donde no hay continuidad, po. Por ejemplo, los procesos digitales a nivel como molecular, son pulsos como cuadrados que en la práctica no son continuos, po, porque se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Entonces eso quiere decir discretos, po, que el fenómeno que ocurre después del otro fenómeno no necesariamente está unido, po, sino que responde como una escalera. Ya eso se trata como discreto, como que están separados, no son continuos. Entonces la simulación discreta se utiliza para modelar sistemas donde los eventos ocurren en momentos específicos y no de manera continua, ya como esto que le estaba diciendo de los chips. Eh, Estos eventos pueden ser la llegada de clientes en una tienda, por ejemplo, porque no va a llegar una masa de clientes de la mano uno tras otro, porque va a llegar ya, no sé, a lo más va a llegar, no sé, una familia.
O va a llegar, no sé, quizá un curso, pero ese curso no va a llegar continuamente durante todo el día. Pues entonces, la llegada de este curso, aunque sean estas personas, si uno lo ve como curso, es discreto. O la atención en un puesto de trabajo, po, que no necesariamente todo el rato estás atendiendo los requerimientos de tus compañeros, de tu jefe, de tu jefa, sino que va a ser puntual. Po. Ya, tanto voy a modelar de, cómo son no sé, pues las interacciones de ayuda con mis compañeros. Pero esto no es continuo, puedo hacer, no sé, pues, quizás se van a presentar más en la mañana. O sea, entras a las 9 de la mañana y entre 9 y 10 tú vas a modelar que van a llegar así los compañeros de forma discreta, van a llegar uno, después va a llegar el otro, después va a llegar el otro, y después en la tarde va a pasar de otra forma. Ahí va a haber un periodo en que no van a ver, pues no va a haber continuidad. Eh, entonces la simulación discreta se enfoca en analizar el flujo de entidades a través de un sistema como clientes, productos o información. ¿Ya? Y por otro lado, como estaba explicando igual, haciendo esa antítesis entre simulación discreta y simulación continua, la simulación continua se utiliza para modelar sistemas donde las variables cambian de manera gradual en el tiempo. Esto puede incluir, por ejemplo, el nivel del líquido de un tanque. Imagínate un tanque que se está llenando. Ya tengo un tanque enorme, no sé, de 10.000 litros. Y yo podría modelar su llenado, po, de acuerdo al caudal que me está entregando la empresa sanitaria. Yo podría saber cuántos litros por minuto me está dando y podría modelar en qué tiempo se llena el estanque de acuerdo a ese caudal. Y con eso yo podría saber, no sé, ya mando un trabajador para ver si está lleno el tanque porque, no sé, falló el flotador para que pare eso. Entonces voy a modelar ese llenado del estanque, para saber cuántas horas les tengo que dar, cuántas horas hombre les tengo que dar a esa persona, para que esté ahí ya. Se va a demorar 1 hora y media en llenarse. Ya tú vas a estar de las 11 a las 12 ahí para que veas si se llena el tanque y cuando se llene, cierras el caudal y avisas. ¿Ya? Podría ser una modelación así tan simple como esa. ¿Por qué? Y en forma continua, porque el líquido del tanque va pasando una molécula de agua una tras otra, pues, casi como si fueran de la manito, pegadas por los enlaces covalentes. Pero eh, Pero no pasaría eso, por ejemplo, con la gente, como te dije antes, la gente que va entrando a una tienda va entrando de una, po. Y no hay como una masa continua de personas que vayan de la mano entrando. No es no es un fluido. O también podría ser un ejemplo de simulación continua la concentración de un producto químico. Porque puede ir, no sé, le echo cloro a un estanque. Y este cloro tiene una tasa de descomposición dentro del agua y con respecto a la oxigenación igual, de tal forma. Pues entonces, eso es continuo porque las moléculas se van transformando en otras moléculas, pero de forma no a saltos, pues, sino que se mueve un átomo al otro, se mueve y se va cumpliendo una continuidad de la materia que hace que esto se vaya degradando. Entonces la simulación continua se basa en ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son las ecuaciones que, que relacionan dos cosas o más que se están moviendo. Dos cosas o más que se mueven y que están cambiando. No parámetros que están inmóviles, sino parámetros que se están cambiando. Esas son las ecuaciones diferenciales. Y esto para poder representar la evolución de las variables a lo largo del tiempo. Entonces, ¿y qué variables? Pues, ¿cuáles son las variables involucradas en la simulación? Porque uno podría tomar diferentes tipos de variables y no necesariamente todas nos sirven para poder simular. Por ejemplo, pues un investigador, un ingeniero, una ingeniera podría ir a analizar la simulación de un proceso y este proceso, él ve que es muy relevante ver, no sé, la ropa de las personas.
Pero cuando uno se mete estadísticamente a ver esa ropa de las personas, uno ve que la influencia de esa variable no es tanta. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro los tipos de variables que van involucradas en la simulación y cuál es su importancia. Bueno, y entre este tipo de variables están las variables de estado. Las variables de estado describen el sistema en un momento dado. Entonces, las variables de estado son variables que cambian su valor en diferentes puntos del tiempo, ¿ya? Y nos ayudan a comprender la evolución del sistema. Por otra parte, tienes entidades. Las entidades son los objetos que interactúan dentro del sistema. Entonces son, por ejemplo, dentro de un proceso químico, una variable estado podría ser la temperatura, ya porque eso da cuenta igual de la temperatura del agua, por ejemplo. Ya podría dar cuenta de la temperatura del agua a la salida de un reactor. Ya. Ahí tengo una variable que cambia su valor y que me da una descripción del sistema en un momento dado. Ya, porque a cierta temperatura tiene que salir esa agua porque es el reactor y funciona de esa forma. Pero la entidad es el reactor. Podría ser el reactor o podría ser una parte del reactor que está generando igual un proceso. Entonces la entidad son los objetos que se mueven y se procesan dentro del sistema. Pues en este caso, por ejemplo, podría ser el reactor o podría ser el agua. Y la variable estado, la temperatura. Por ejemplo, en una simulación igual de un almacén, las entidades serían las cajas o los productos, si hablamos, por ejemplo, de logística. Y una variable estado podría ser el tiempo que se demora en moverse esa caja o ese producto. ¿Ya? Por otro lado, los atributos son las características específicas de las entidades. ¿Ah? Por ejemplo, el peso de eso. El peso el volumen del agua, por ejemplo, podría ser la cantidad de agua que está pasando. O, o, o el tamaño del reactor, pues podría ser un reactor de 1 metro, un reactor de 10 metros. O el color que va saliendo del agua, pues ya está saliendo turbia, está saliendo clara. ¿Ya? Y por otro lado, los eventos son acciones que ocurren en el sistema y cambian su estado. Por ejemplo, en el caso de la logística, la llegada de un cliente. Po. La entidad sería el negocio y la llegada del cliente cambiaría esa entidad, a esa entidad porque haría que la persona que está atendiendo, por ejemplo, no sé, pues está detrás del mostrador, está sentada o sentado y se tiene que parar, se tiene que poner una disposición de atender, se tienen que comunicar con la persona que va entrando. Entonces, por ende, los eventos, este evento de entrada de una persona va a cambiar el sistema y su estado. Eh, o también va a cambiar el proceso, por ejemplo, si tú estás haciendo, no sé, una calle, si estás pavimentando una calle y estás a pleno sol y de repente se viene una lluvia, claramente que ese evento va a cambiar el proceso y además puede que hasta haga que falle el proceso, porque tú no estás contemplando eso. Entonces, más o menos esos son los eventos, son acontecimientos que modifican el estado de un sistema y que pueden ser predecibles o no, pues, ¿ya? Hasta el momento se va entendiendo. ¿Hay alguna duda? No, profe, voy entendiendo bien. Hasta el Ya, momento ya, ya, vamos bien. ya, ya, qué bueno, me alegro, me alegro. Cualquier duda me la vas diciendo, me escribes en el chat ahí o me vas diciendo. Ahí entró alguien Ya, más. A ver, parece que sí, porque vemos tres ahora. Jan Cáceres. Hola, Ah, Jan, ¿cómo sí. estás? Hola, profe, buenas. Buenas. Sí, se Qué entiende todo gusto hasta que ahora, gracias. somos poquitos, pero acá vamos a tratar de hacer una clase amena. Pocos, Tú, pero Jan, bueno. tú, Jan, así para hacer una pausa y para que nos vayamos conociendo un poquito, ¿te podrías presentar, por favor? Claro, me llamo Jan Cáceres, estoy en la carrera de Ingeniería Industrial por plan especial y bueno, ya hasta el ¿Ya? último año, así que ojalá salga todo bien, po. Ya, Y eso, qué profe, alegría igual el último año, así como la compañera igual está en el último año, Catalina. dejo. Sí, qué buena. Largo el proceso, ¿no? Sí, igual, pero ya en la última. Ya. Enriquecedor, me imagino, igual, la cantidad de cosas que se han aprendido, las ideas que vienen para el futuro.
Sí, sí, mucho. De hecho, ahora estaba yendo estas semanas de la Tech Week, ¿Ya? hablando, claro, de las innovaciones digitales, de cómo está este tema de la inteligencia artificial o de cómo las nuevas tecnologías se van sumando a justamente este mundo. Yo creo que igual en Es el mundo de la simulación va a involucrarse mucho. increíble, increíble la inteligencia artificial, increíble el lenguaje, el machine learning, que finalmente son modelos. Por ejemplo, el ChatGPT ese es un ejemplo, pues son modelos del lenguaje, son modelos, son redes neuronales de cómo más o menos se dan ciertos fenómenos de la palabra, de la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, ahí diste en un punto, pero muy potente, muy interesante, Jan, que igual como la tecnología ya está al lado, en la simulación está haciendo cotidiana, está haciendo cada vez más presente, cada vez más relevante en el quehacer diario. Así que ahí te diste en un punto importantísimo que igual esperemos tocar más adelante dentro del curso, que tiene que ver específicamente en cómo los modelos ahora se van integrando igual hasta a toda esta vorágine tecnológica, porque estamos metidos, a mi modo de ver, yo soy sociólogo de formación, y a mi modo de ver, y dado los estados, se pudiera decirse como que ahora estamos hablando de las variables involucradas, las variables estado, las entidades, los atributos, los eventos. Observando eso, yo pienso que igual la inteligencia artificial, el lenguaje, el machine learning y todo lo que involucra igual estas tecnologías de la información están generando igual cambios que son nuevos, nunca antes habían pasado en en nuestra historia como humanidad. Yo no sé qué habrá pasado antes de la prehistoria, pero por lo menos de la historia que nosotros conocemos y que vinieron a cambiar igual la forma en cómo nos vamos a relacionar. Imagínense los cambios que va a traer igual para el aprendizaje la inteligencia artificial, los cambios que va a traer dentro de que está teniendo ya entre los mismos trabajos para poder desarrollar tareas que antes eran repetitivas, eran monótonas y que ahora finalmente se pueden hacer en un momento y antes te demorabas horas, vienen a generar cambios importantísimos. Así que hay igual entender de que todos estos modelos y estas cosas van a ir cada vez más en auge y son importantísimos para tanto para las carreras que están estudiando, que tiene que ver más específicamente con modelos, con las matemáticas, con lo financiero, con las ciencias más duras, como también para otras disciplinas con las cuales ustedes van a interactuar. Así que es muy potente todo este tema y estamos viendo el futuro, pero ahora. Con la pandemia se adelantó, esto está para el 2030 y 2035 se tenían planeado como la llegada del chat GPT o de Gemini, de los distintos motores de inteligencia artificial. Y con la pandemia se adelantó y ahora estamos viendo una especie de revolución. Así que igual estamos en un momento muy singular igual de esta experiencia humana. Bueno, ya sigamos. Ya, pues como le estaba explicando las variables involucradas en la simulación, están las variables estado, que describen el sistema en un momento dado, las entidades, que son objetos que interactúan dentro del sistema, los atributos, características que definen las entidades, ¿ya? Y los eventos son acontecimientos que modifican el estado del sistema, ¿ya? Entonces, nosotros estamos hablando de modelos. ¿Y qué tipo de modelo? Un modelo estadístico, porque yo quiero tener una cantidad de datos longitudinal, quiero saber una historia, de acuerdo a eso yo voy a saber cómo se comporta esto, observando bien las variables, los atributos, las entidades. Y una de los modelos clásicos que se usan para hacer estas técnicas de simulación es la regresión lineal. No sé si alguno de los dos conoce la regresión lineal, ya la han visto, me imagino, en su curso de matemáticas. No, profe, al menos yo Y, no que recuerde. Yo y tampoco. Catalina, ya. Ahí les voy a dar, más ratito voy a sacar alguna lámina o les voy a hacer algún mono ahí, un dibujito
Es que ahora no tengo mi lápiz, por eso. Ya, pero para la próxima voy a tener lápiz para poder ir dibujando más cosas, porque acá muchas de las cosas tienen que ver igual con gráficos, con cómo interpretar el gráfico, cómo ver la información matemática, pero dentro de un gráfico. Entonces la regresión lineal es la típica recta, la típica ecuación de la recta. Eso es. Uno ve un fenómeno, no sé, que dependa de dos variables. Entonces, eh, la distancia y el tiempo, por ejemplo, que uno ve la velocidad. Y si uno, por ejemplo, pudiera modelar, no sé, a un auto que viene de Temuco a Santiago, y viene constante a 100 kilómetros por hora, no mueve el pie en ningún momento, está a 100 kilómetros por hora todo el rato, constante, 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 y uno le metiera un gráfico de distancia en el tiempo, uno podría ver que su velocidad no cambia. O un gráfico de velocidad en el tiempo igual, que sería como una recta plana así. Y si uno viera que de repente aceleró después de Santiago, no sé, a Viña del Mar, tenía que llegar rápido, uno podría ver igual una recta más empinada. Si tomara cada uno de los puntos, no sé, pues cada 10 minutos van a este punto, 10 minutos van a este punto, después de 10 minutos van a este punto. Y cuando uno grafica todos estos puntos, los puntos como que parecerían como que están juntitos y forman una figura, pues. Y la figura que nosotros queremos buscar es la del fenómeno que se parece a una recta, pues, donde I es igual a más BX, donde A sería la intersección de la recta y B sería la pendiente, pues, o sea, cuál inclinada está, pues si está así a velocidad, no cambia su velocidad, a la pendiente sería nula, ¿no? O tú cambias la velocidad y la pendiente tendría algún valor. Pues está acelerando, sería para arriba de la velocidad. Está desacelerando, sería para abajo de la velocidad. Entonces la regresión lineal es eso, pues es la relación entre una variable dependiente y una independiente, pues. O sea, el tiempo que se demora en llegar de Temuco a Santiago a esta persona sería la variable independiente, y la variable independiente sería la velocidad que lleva el vehículo. ¿Ya? Entonces le doy una fórmula del modelo de regresión lineal simple, que es la clásica ecuación de la recta, donde se utiliza para predecir valores de la variable dependiente, pues, y basados en valores conocidos de la variable independiente. Ya yo quiero saber cuánto tiempo voy a demorar de acuerdo a la velocidad. ¿Ya? Eso sería como un ejemplo muy, muy clásico de una regresión lineal simple. Después voy a abrir algunos gráficos y algunas ideas para que ustedes vayan quedando como más claros, pero cuando terminemos acá la pasada de diapositivas. Entonces, pero para que yo ocupe un modelo de regresión lineal simple se tienen que cumplir ciertas cosas, ¿ya? O sea, los datos tienen que tener ciertas cosas que cumplir, ¿ah? No son cualquier dato. Por ejemplo, que la linealidad. ¿Qué quiere decir la linealidad? Que implica que la relación entre las variables se puede representar con una línea recta, como yo le estaba diciendo, que la velocidad, que era constante, es ya una línea recta, en un gráfico de velocidad a tiempo, ya es línea recta. Ah, ya, se puede cumplir entonces la hipótesis para el modelo de regresión lineal. ¿Qué más? La homogeneidad. La homogeneidad que implica que el error promedio es cero, es decir, que los errores no están sesgados. Por ejemplo, la velocidad ahí, no sé, pasa de 101, 102, 103, pero eso va a depender porque el pie es como, se mueve un poquito, porque está. Pero ese error en la práctica va a ser 101, el otro 99, el otro 102, 98, y ahí se van a ir equilibrando, pues. Entonces se va a ir moviendo el parámetro de velocidad, se va a ir moviendo, pero un poquito con respecto a la recta, pues, ¿cachai? No va a caer todos los puntos en la recta, pero se va a mover tan poco que en la práctica uno lo va a ver desde más afuera y va a ver como homogéneo, como que estos puntos están como bien agrupaditos en torno a la recta, ¿ya? Y luego está la homocerasticidad, es una palabra igual bien, bien larga y poco amigable, homocerasticidad, que es la varianza constante de los errores. Esto es un poco más técnico, pero la homoscedasticidad implica que así igual como el error promedio es cero de que estén más como juntitos estos puntos en los cuales uno va tomando de la velocidad,
estén más juntitos y sean como más parejitos. La homocesticidad implica que la varianza, es decir, que la, la, el- la diferencia con respecto al promedio sea constante po, a lo largo de todos los valores. Eso quiere decir, por ejemplo, yo saco un promedio de 100 y la de mi dato uno, su varianza con respecto al promedio va a ser de uno. La del dato 2 va a ser uno. La del dato 3 va a ser uno. Ya en uno puede que sea 101. ¿Cachai? Entonces su diferencia con respecto al promedio que va a ser 100 va a ser uno. En el otro va a ser 99. Entonces su variación con respecto al promedio va a ser uno igual. Esa famosa elasticidad, esa es con la desviación estándar, uno puede calcular. Hay estas pruebas de hipótesis, uno las mete a un computador, las mete después a un programa, así que no las van a calcular en términos como manuales ya, no, eso no existe, uno no pasa, no sé, por SPSS, por el R, que son programas de estadísticos, y ahí uno mete los datos y ve cómo son sus datos. Y que hay diferentes pruebas para ello para poder comprobar esta homocedasticidad de acuerdo a cómo son los datos para la regresión lineal. Luego, la independencia, que las observaciones sean de independencia. Entonces, la independencia implica que las observaciones no están correlacionadas entre sí. O sea que la velocidad del vehículo no dependa, la velocidad del vehículo en este momento no dependa de la velocidad del vehículo anteriormente. Que no esté influida, pues, o sea, que yo ande a 100 después no implica que yo ande después a 110 por una regla, no sé, que pueda tener la persona. Que esta medición de la velocidad dependa de cómo la persona está llevando a cabo este viaje simplemente, ¿ya? Entonces la independencia, que no hayan otros factores que estén como que estén moviendo la velocidad, por ejemplo, que pudiera ser un factor externo, igual que, no sé, porque de repente se largó a llover. Entonces, esto no va a depender solamente, para modelar esto, no va a depender solamente de la persona que coloque su pie a 100 kilómetros por hora para lograr 100 kilómetros por hora y coloque su pie en el acelerador, sino que igual va a depender de cómo estén las condiciones del camino, de cuánto sea la lluvia, la visibilidad, todo esto puede afectar igual el modelo. Entonces ahí tiene que haber independencia de las observaciones, tiene que haber observaciones independientes. Y la otra, la normalidad, que se trata, igual esto lo vamos a ver en un gráfico más adelante, de cómo se distribuyen los errores. Entonces, tiene que ser, normal implica que tenga la campana de Gauss. ¿Sí? Que en los extremos hayan como esté la menor cantidad de datos, por ejemplo, ya se arrancó hasta 92, 93 kilómetros por hora. Y por acá, por estos otros extremos, hay 103, 104, 105 kilómetros por hora. Y más o menos se distribuyen igual, pues hay como dos valores acá en las colas más chicas, dos valores en las colas más grandes, pero la mayor cantidad de los datos está acá en el centro, como una campana. Esa campana implica normalidad, esa es la campana de Gauss. Entonces, que se cumplan que los valores, cuando uno los grafica, de acuerdo a un parámetro, el parámetro Z, cuando uno los grafica, eso lo vamos a ver más adelante con más precisión. ¿Ah? Cuando uno los grafica, que tengan esta forma de campana. Si tienen esta forma de campana, entran, sirven. ¿Ya? Y, y para poder comprobar esto matemáticamente, para poder decir, ya, yo tengo tales datos, tengo tal dispersión dentro de esto y yo quiero llevarlo a una recta, ¿cómo lo llevo a esta recta? Entonces, ¿cómo encuentro esta línea? ¿Cómo encuentro la línea que se adapte mejor a todos estos datos? Porque puede ser que, no sé, que estén dispersos y que haya como una nube de puntos, y puede que esta línea yo la corra para allá y de lejos yo la veo, sí, se acomoda bien, pero la puedo correr para acá, ya igual se acomoda bien. Entonces, yo cómo hacer la práctica sin recurrir así como a la intuición ni al ojo, de que yo voy a obtener la línea que va a representar mejor esta dispersión de puntos de la velocidad. Entonces, hay un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. Entonces, el método de los mínimos cuadrados es un método estadístico. ¿Y qué busca este método estadístico? Busca encontrar la línea de regresión que minimiza la suma de las distancias al cuadrado. Entonces, la distancia al cuadrado, pero con respecto a qué? Con respecto a una línea. ¿Ya? Entonces, lo elevo al cuadrado y veo estas diferencias. La suma de la distancia al cuadrado entre los datos reales y la línea estimada.
Entonces uno va optimizando po, hasta que llegáis como que sea los mínimos, la cantidad mínima, cuando sea la cantidad mínima, así como en cálculo, viene del cálculo de estabilidad, ahí se cumple, ¿cachai? Ahí se cumple el método. Entonces esta línea se llama la línea de regresión de los mínimos cuadrados, para poder encontrarla. Entonces el objetivo de los métodos de mínimos cuadrados es encontrar la línea que mejor se ajusta a los datos en el sentido de que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos, de los errores, que es una fórmula. No sé si esto parece un poco más enredado. A ver, lo voy a hacer un poco más lento. El objetivo del método de los mínimos cuadrados es encontrar la línea que mejor se ajusta a los datos. Ya eso está muy claro, ¿ya? Hay una cantidad de datos dispersos, yo quiero tirar una línea y quiero cachar línea se ajusta mejor, la que va más para allá, la línea que va más para acá. En el sentido, esto es más técnico, en el sentido de que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. Hay una fórmula para los residuos, hay una fórmula para los errores que depende de la desviación estándar, depende del promedio, depende de la cantidad de datos. Es decir, la diferencia entre los valores reales y los valores predichos por la línea. Por ejemplo, ya yo tengo mi modelo de que esta persona siempre anda a esta velocidad y yo voy a predecir que cuando pase, no sé, por Talca, viene de Temuco, paso por Talca, yo voy a saber más o menos a qué velocidad va a ser. Entonces, con los mínimos cuadrados yo podría saber a ciencia cierta su velocidad o el tiempo que se demora, ¿ya? Porque ya tengo el modelo. Y luego, eh, los coeficientes de la línea de regresión, que son, bueno, hay la función es y igual a más x más b, donde a es, le dije la intersección con la línea vertical, la intersección. Y lo otro, X sería la variable y B sería la pendiente, pues, cuán inclinada o cuán no estoy, o cuán plano sea, ¿no? Pendiente cero cuando es plano y pendiente uno cuando es máximo. Ya entonces se mueve entre cero y uno y es una medida de cuán inclinada esté la recta, ¿ya? Los coeficientes de la línea de regresión, la pendiente y la constante se calculan mediante una fórmula matemática que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. ¿Ya? Eso es una fórmula, como les dije, así que no. Y además, los programas la incluyen, las técnicas lo incluyen, así que no hay como que cranearse. Más o menos hay que entender de qué se trata la fórmula, que lo vamos a ver un poco más específicamente después. Pero esto no es como nada como del otro mundo. Y si estos coeficientes se utilizan para determinar la ecuación de la línea de regresión, que se utiliza para predecir valores de la variable dependiente basados en valores conocidos de la variable independiente. Entonces, ¿qué hay que sacar? El A y el B y después se mete a I es igual a X más B, entonces quedaría un número que se representaría al número A y después quedaría otro número que representaría a la pendiente B. ¿Ya? Eso es lo que, lo que le arrojaría el método de mínimos cuadrados, ¿ya? Para poder obtener una línea de regresión. ¿Se entiende más o menos la idea hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Sí, se entiende más o menos, profe. Ya. De ahí vamos a colocar algunos gráficos más adelante para que vayan eh, visualizando mejor la idea. ¿Ya? Luego, eh, imagínense ya que la pendiente es en un gráfico bidimensional, tiene dos variables. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del ejemplo del auto, velocidad y tiempo. ¿Ya? Pero, ¿y si meto otra variable más? ¿Qué pasaría con la regresión lineal? Por ejemplo, meto dos variables más. Sería I es igual a, que sería la intercepción, eh, X más B, que donde B sería la pendiente para esa variable X, y podría poner una variable Z, porque podría ser AX, A más X por B, más Z por otra, por C, que C sería la pendiente de Z. Entonces, más adelante lo van a ver, le va a quedar más claro que no van a formar una recta, van a formar un plano en un gráfico tridimensional donde van a haber tres variables, porque una va a ser la variable y, que va a ser la variable dependiente, y la otra variable independiente, que va a ser la variable x y la variable z, que van a ir en el otro plano. Entonces, en un plano va a ir la y en los otros planos va a ir la x y la z, y si son una regresión lineal múltiple, para estas dos variables van a formar un plano.
Entonces la regresión lineal múltiple analiza la relación entre una variable dependiente y varias variables independientes. Yo le dije un plano acá porque para dos variables, porque es más fácil de ver, pero en la práctica la regresión lineal múltiple puede ser con n variables. Pero eso uno no lo puede graficar porque nosotros graficamos, lo que estamos graficando ahora son cosas que tienen que ver a lo más con el espacio. Entonces, como un gráfico de tres variables se podría graficar donde haya tres variables independientes, se podría graficar con colores quizá, con cuatro quizá, con no sé, no se me ocurre con qué más. Ahí no sé, podría ser un sonido quizás, algo, pero tendría que ser algo más que represente dentro de esto, pero es complicado después representarlo gráficamente las variables las regresiones lineales múltiples cuando son de dos, eh, más de dos variables, ¿ya? Con dos variables se forma un plano, con tres ya se vuelve un poco complicado de ver, así que aquí hay un poco más de abstracción de entender, pero lo que tienen que entender de que la fórmula es la misma fórmula de la regresión lineal simple, que es y es igual a más x más b. Solamente que acá no va a existir solamente la X, po. Va a existir quizá una variable Z, una variable W, una variable X1, X2, X3, X4, N variables de acuerdo a lo que su modelo les dé, po, a lo que ustedes más o menos saquen de su modelo. Entonces esta técnica permite analizar relaciones más complejas. Obviamente que sí, pues aquí, por ejemplo, podríamos incluir a esta gente, a este conductor que viene de Temuco. Podríamos incluirle igual, quizás si es lineal, cómo cae el agua, incluir una variable de agua en forma lineal. Si es lineal, igual podría ser el arrastre del viento para incluirlo dentro de eso. Y podríamos sacar un modelo, si todas las variables se comportan linealmente, o que pueda predecir con más exactitud eh, la velocidad que tiene este vehículo o cuánto se va a demorar, por ejemplo, en llegar hasta Viña del Mar. ¿Ya? Entonces, el modelo de regresión lineal múltiple se basa en la idea de que la variable dependiente se relaciona linealmente con un conjunto de variables independientes, no con una sola, como en la regresión lineal simple, que era una sola variable. Acá es, son múltiples variables independientes para poder definir una variable dependiente. ¿Ya? El objetivo del modelo de regresión lineal múltiple es identificar entonces qué variables independientes tienen mayor influencia en la variable dependiente y cómo se relacionan con ella. Porque puede que sea que pese más que de que esté lloviendo, de que el viento esté fuerte. O puede que el viento esté más fuerte y de que pese menos que el viento, que la lluvia. O puede ser que pese más que el cilindraje del motor, que en lugar de que tenga un motor 1.4 tenga un motor 2.5. Ah, pero eso pesa más. Ya no importa porque el auto es más potente, entonces no importa la lluvia o el viento, importa más que el motor. Entonces, ¿cuánto es más uno del otro? Eso igual es lo que van a sacar de resultado con la regresión lineal múltiple. El modelo se utiliza para analizar la contribución de cada variable independiente y la varianza de cada variable independiente. Entonces, ¿cómo aportan al total? Pues, ¿cómo aportan cuando uno por ejemplo, cuando ya, no sé, pues voy a hacer un ejemplo un poco gordo, pero cuando pasas de 80 a 100 kilómetros por hora, o de 10 en 10 mejor, de 80 a 90, de 90 a 100, cuando yo le sumo 10 kilómetros por hora a la variable de viento, ¿cómo afecta al, al recorrido del automóvil, a la velocidad del automóvil, al tiempo que se va a demorar en llegar a Viña del Mar? Ya, entonces el modelo se utiliza para ver la contribución, pues, y la varianza que tiene cada variable dentro de la variable dependiente. ¿Ya? Y al igual que la regresión lineal simple, que había ciertos criterios que había que tener, que tenían que tener igual estas variables independientes, pues, que sean lineales, homogéneas, que haya elasticidad, que haya independencia, que haya normalidad. Entonces uno va a hacer estos tests. Ya, el test de linealidad se cumple, el test de homogeneidad se cumple, el test de homoscedasticidad se cumple, el test de independencia se cumple, el test de normalidad se cumple. Ya, se puede utilizar el modelo de regresión lineal. Ya, se cumple la hipótesis,
eh, de que las variables están circunscritas por por estas relaciones, entonces ya yo puedo ocupar el modelo. Y para en el caso de la regresión lineal múltiple, es lo mismo. ¿Qué tiene que haber? Linealidad. Igual que en el otro, que la relación sea lineal entre las variables, ¿ya? Que se comporten como una recta. La homocedasticidad es lo mismo, la varianza constante de los errores, solamente que ahora tienen más variables pues, independientes. La independencia, que no estén otras observaciones, que estén ahí participando, que quizás no sea alguna cosa específica, no sé. Que siempre ocurra que alguien lo desviara en el camino a las personas y nosotros no tomamos en cuenta de eso. Entonces le baja la velocidad al auto y por ende se demora más en llegar a Viña del Mar. Ya, entonces que no existen esas cosas, ¿ya? Y luego la normalidad, que uno meta los datos uno por uno y están agrupados como una campanita, ¿ya? Bueno, están agrupados como una campana, ¿ya? Entonces, es la misma idea de la regresión lineal simple, pero esto aplicaba a más variables, ¿ya? En el otro solamente de un lado había una x más b, acá puedes tener x1 más b1, x2 más b2, x3 más b3, etcétera, etcétera. Ya, pues, pero aquí nosotros dimos ciertos criterios para que estas variables independientes puedan ser utilizadas en un modelo de regresión lineal múltiple. Pero antes igual hay que hacer varias cosas, ¿ya? Entonces hay que como que preparar la simulación, hay que preparar el modelo si se pudiera hacer. Entonces entra en juego la definición de objetivos de la simulación, pues. Entonces es fundamental definir con claridad los objetivos de la simulación para asegurar que el proyecto se pueda cumplir. ¿Ya? Entonces a eso es lo que voy, pues como que ustedes para ciertos modelos van a entender de que, o ciertos procesos ustedes ya con su experiencia, después trabajando, o lo que dice la literatura, o lo que más o menos entregan los reportes de las otras personas que han estado trabajando, ustedes van a entender más o menos cómo se comporta el sistema y cuál es lo fundamental pues, de cierto proceso. Entonces, ahí lo primero es definir con mucha claridad eh, lo que entra dentro del proceso y lo que yo quiero lograr con el proceso. Yo quiero optimizar el proceso o quiero reducir costos. ¿Qué quiero hacer con mi modelo? ¿Va a incluir plata mi modelo para reducir costos? Porque si no va a incluir plata, yo no tiene sentido mi modelo. Entonces, como que hay que tener muy, muy, muy clara esa idea. Y estos objetivos además deben ser específicos, deben ser medibles, que tú los puedas medir porque son números, pues tú los vas a incluir a un modelo que tiene números. Pueden ser medibles. Por ejemplo, hay cosas que son cualitativas que quizás uno no va a poder medir, por ejemplo, el estado de ánimo, que puede influir, no sé, en el conductor. ¿Lo puedes medir o no? Quizás sea, pero es mucho más complicado y mucho menos específico, ¿ah? Pero sí puedo medir la velocidad del viento, por ejemplo. Sí puedo medir la cantidad de precipitaciones. Sí puedo medir la velocidad del vehículo. Entonces tienen que ser alcanzables estos objetivos, tienen que ser realizables estas variables igual. Y además tienen que ser relevantes, o sea, que quiere decir que sean atingentes al fenómeno y limitados en el tiempo, ¿ya? Se deben identificar las variables que se van a modelar en la simulación, como la cantidad de inventario, si se habla de logística, por ejemplo, el tiempo de espera de los clientes, la tasa de producción o el costo de los materiales. Y uno tiene que tener como todos los datos ya. Yo quiero modelar el proceso logístico de llevar un iPhone desde China hasta Chile. Quiero modelar eso, entonces yo quiero saber, tengo que saber todo, pues, cuánto cuesta el transporte, cuánto está el petróleo, cuánto me cobra la naviera, cuánto es el peso del iPhone, cuánto es el volumen que ocupa la caja del iPhone, cuánto entra dentro de un contenedor, las condiciones que tiene que tener el contenedor, una cantidad de variables que deben ser medibles para poder hacer esto. Y también es crucial determinar las medidas de desempeño que se van a utilizar, pues, porque eh, para poder evaluar el sistema, ¿ya? Como la eficiencia del proceso, la tasa de utilización de los recursos, la eficiencia ya que sea eficaz, que sea rápido, o que sea el que se ocupe la menor cantidad de tiempo posible. O la tasa de utilización de recursos, ¿cuánto benzina acá? Pues gasta. Pues. Yo, por ejemplo, quiero saber, en realidad, modelar, pero para saber cuál es el gasto de la benzina, quiero saber cuánto se demora porque voy a tener, no sé, una empresa de transporte. Quiero saber cuánto se demora. O la duración del ciclo de la producción, por ejemplo, o el costo total, o el tiempo de entrega en el caso del iPhone.
esas cosas hay que, también hay que tomar muy en cuenta para poder llevar a cabo la simulación y tomar en cuenta antes. Entonces se debe elaborar un plan general que define el alcance, los recursos, el cronograma y las responsabilidades del proyecto. Esto es muy claro, porque ahí, no sé, uno le puede mandar una tarea a una persona para que vaya a recabar datos de ciertas cosas, que porque esa persona no sé de contabilidad, sabe esas cosas, ya este te va a estar a cargo de lo de que nos entreguen los datos de plata. Y esto la persona tiene que ver con logística. Ah, que nos va a entregar los datos de tiempo, que de la bodega, cómo se mueve y la cantidad de los volúmenes de cosas. Entonces, igual hay que definir quién hace qué. ¿Ya? La estimación de recursos necesarios, el cronograma del proyecto y los criterios para evaluar el éxito del proyecto son fundamentales. Estas etapas preliminares son fundamentales. Si ustedes hacen bien estas preguntas, si recaban bien la información y más o menos entienden de cómo se mueven las variables, no van a tener problemas en poder generar un modelo. Pero tienen que tener estas cosas, ¿ya? Y después un análisis de entrada, pues. eh, La revisión y análisis estadístico de los datos de entrada, pues como les comenté, pues, que se ve un poco como que ustedes van, no sé, porque quiero hacer una regresión lineal simple y que ya yo primero, antes de poder hacer la regresión lineal simple, voy a cachar mis datos. ¿Se comportan como una recta? ¿O parece que se comportan como una curva? Si se comportan como una curva, parece que no me sirve, ¿ah? Porque después cuando yo lo vaya a modelar, el error con respecto a la recta va a ser tan grande que no va a servir ese modelo. Entonces eso es primero. El análisis de los datos de entrada es crucial para garantizar la calidad y la validez del modelo de simulación. Estos datos deben ser precisos, relevantes, confiables para garantizar la precisión del resultado de la simulación. En el caso, por ejemplo, de un proceso, tienen que ser precisos, no vale con inventar los datos o mandar a alguien que invente la planilla, sino que vaya a leer, no sé, por la temperatura del proceso, que vaya a medir cuánto se demora. Y que eso sea fiable, porque que lo haga de verdad, pues no que se invente, porque si se inventa no vamos a ver el comportamiento del sistema como entonces tienen que ser confiables los datos. También se deben realizar pruebas estadísticas para verificar que los datos cumplen la hipótesis del modelo de simulación. Las hipótesis estadísticas que les comenté antes, que tienen que ver acá con la regresión lineal múltiple, con la linealidad, la homocedasticidad, la independencia y la normalidad, y en el proceso, en el modelo de regresión lineal simple, igual la linealidad, igual la homogeneidad no estaba incluida en el otro. Acá es la linealidad, homogeneidad, homocedasticidad, independencia y la normalidad. Entonces esto se tiene que cumplir, ¿ya? En el análisis de entrada. Eh, También se deben realizar pruebas estadísticas para verificar que los datos cumplen con la hipótesis del modelo. Ya, eso es lo que estamos hablando. Las pruebas de independencia, como le dije, las pruebas de homogeneidad, homogeneidad, ¿ya? Estas pruebas se tienen que cumplir. Y luego la construcción del modelo como tal. En un software, sea cual sea el software, sea Arena, Siemens, Promodel, Flexing, hay varios software, vamos a ocupar varios de ellos. Entonces hay que seleccionar igual el lenguaje de simulación, po, que sea adecuado, porque no todos los software, no todos los programas son adecuados para poder modelar todos los procesos. Pues entonces uno tiene que igual estar al tanto, este me sirve, porque este se preocupa más de procesos físicos. No, este me sirve porque este toma más en cuenta procesos químicos. Pero yo estoy haciendo de logística, ya, sí hay un programa que como que modela bien logística, ya. Entonces hay que hacer ese paso previo. Y existen varios lenguajes de programación, así como les comenté, Arena, Simio, Promodel, Plexi. Y la elección del lenguaje de simulación debe considerar los requisitos específicos del proyecto, ¿ya? Como eso, ¿qué vamos a modelar, po? ¿Y para qué vamos a modelar? Entonces, de repente, un programa puede que sea muy complejo, po. Pues ya me sirven dos programas, tengamos dos programas. Y este programa va a incluir una cantidad, una suite de cosas, de variables, es más caro, va a valer 3 veces más que el otro. Y el otro va a ser más chiquitito, más modesto, pero justo ando con esa plata específica para poder hacer este modelo. Tengo esa plata, esto no tengo esa plata para el otro, y además tengo datos más pequeños igual, pues. Entonces me sirve este más chiquitito que quizás es menos potente, pero se encaja mejor con mi proyecto de modelamiento, ¿ya? Eso es importantísimo porque tiene que ver con cuán complejo uno va a desarrollar esto, porque de repente
uno quiere hacer como mucha complejidad y muchas cosas y tu modelo no te va a dar para eso, pues. Es mejor realmente como que el modelo sea más simplecito, pero que tú lo puedas llevar a cabo, pues, y que después responda al proceso, ¿ya? Eso es muy importante. También se deben definir los elementos del sistema que van a modelar, como las entidades, los recursos, las colas y los eventos, ¿ya? Todos hablábamos igual. Que las entidades, sabemos, hablamos de los recursos igual. Y de las colas no hemos hablado. Las colas son las áreas donde las entidades esperan ser procesadas, ¿ya? Por ejemplo, de un packing, po, de un packing, no sé, de salmón, me estoy imaginando. ¿Cuál va a ser la cola? La cola va a ser como que las cajas de salmón que se puedan meter a un frigorífico. Ahí va a estar la cola, y va a estar acopiada, no sé, en unos carritos ahí, esta cantidad de cajas, y eso van a ser las colas, ¿ya? Y luego, y luego la última etapa es representar el flujo del proceso en el modelo, pues, incluyendo las secuencias de eventos. Hay que hacer el mono, hay que hacer el diagrama. Y estos programas igual muchos traen estas cosas para hacer los monos, incluyendo las secuencias de los eventos, las operaciones, las decisiones que se toman en el sistema. Acuérdense igual un poquito de esos cuadros, si lo han pasado igual, cómo esa función es lógica. Si pasa esto, te vas por este lado, va a ir por este lado el proceso. Si no, va a ir por este otro lado y después va a haber otra decisión. Si pasa esto, pues se va a ir por este lado o por este otro camino. Y si no, se va a ir por este otro camino. De eso, representar ese flujo. El modelo debe reflejar el funcionamiento real del sistema, incluyendo la interacción entre los diferentes elementos del sistema. ¿Ya? Y luego, al final, po, ¿qué es lo que queda? Po? Verificar y validar. Po. Entonces, la validación del modelo consiste en verificar que el modelo se ajusta a la realidad del sistema. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Voy a medir, no sé, pues después de una hora, este proceso, lo voy a medir, le voy a medir la temperatura, por ejemplo. Y yo después como mi modelo igual, le digo ya, en una hora, ¿qué pasa? Y dame la temperatura. Y si están cercanos, quiere decir que mi modelo es bastante fiable, ¿ah? Ya, de eso se trata, ¿ya? Entonces se deben comparar el modelo con los datos reales para verificar que las predicciones del modelo son consistentes con el comportamiento del sistema real. Si no pasa eso, si te da, no sé, po, tú fuiste a medir 80 grados y el modelo te dice que en una hora van a haber 200, no me sirve el modelo, po. ¿Qué pasa? Algo, tuve mal los datos, hay que ver de nuevo, ahí, po. ¿Qué pasó que mi modelo no es fiable? Entonces se pueden realizar pruebas para verificar la precisión del modelo como la comparación del productor, la producción real con la producción predicha del modelo. La opinión de los expertos, sí, de la gente que tiene la experiencia en el caso, es, eh, es muy importante. Es crucial para poder evaluar la validez del modelo y asegurar que la lógica del modelo se ajusta a los funcionamientos reales del sistema. Alguien que sepa. Ahí están los ingenieros senior, por ejemplo. Ay, no hay que incluir esta variable. Oye, pero si no lo medimos, no, pero es que en mi experiencia esta variable va porque si no la incluimos después, no sé, a las 10 horas, después el modelo se mueve tanto que nos va a entregar cualquier otra cosa. Entonces, es crucial eso igual entender de que la experiencia en este caso tiene que ver con que hay personas que han tenido tal trayectoria que entienden cómo se mueve eso, pero sin haber hecho el modelo, pues. Eso es muy importante. Los expertos pueden ser personas que conocen el sistema real en profundidad y pueden proporcionar información valiosa sobre la precisión. Eh, Esto es fundamental para poder validar la simulación. ¿Ya? Esto ya después, cuando se valida, ya tu modelo después lo puedes ocupar y puedes ver tu proceso con el modelo como tal. Queda un poquito de tiempo. Entonces, en el diseño de experimentos y experimentación, pues de eso se trata la simulación igual, porque es como que tú diseñas un experimento y experimentación, entonces defines diferentes escenarios para la simulación. Pues. Ya en el escenario, no sé, pues estoy viendo este reactor de agua. Cuando el agua está muy sucia, ya se va a hacer un experimento. O cuando, no sé, pues venga con mucho cloro, o cuando venga muy cargada de minerales. ¿Qué pasa con ahí? ¿Qué va a pasar con ahí con mi modelo? Entonces, ahí le meto cosas que van a ser escenarios de experimentación, pues. Y después de esto, de ver cómo más o menos qué pasaría con todo esto, analizo el comportamiento del sistema, pues.
cuando pasa esto, el sistema se comporta de esta forma, cuando pasa esto, el sistema se comporta de otra forma. Entonces se van a ejecutar experimentos para analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones y obtener resultados para la toma de decisiones, ¿ya? Porque finalmente el modelo tiene que ver con la toma de decisiones. Pues si yo estoy metiendo estos datos para poder tomar una decisión, pues voy a decir, ya no sé, mi decisión después del modelo es que, no sé, pues el reactor no da abasto y tengo que comprar un reactor del doble. ¿Por qué? Porque así no me va a quedar una cola, o sea, o no me va a quedar un cuello de botella y la temperatura va a ser ideal para que se mantenga estable este proceso durante el tiempo. ¿Ya? Entonces, para eso se está las simulaciones, pues, para poder tomar decisiones. Entonces, el diseño de experimentos consiste en determinar los escenarios de simulación, los parámetros que se van a variar, el número de repeticiones de cada experimento y el análisis de los resultados. ¿Ya? Los resultados de la simulación deben ser interpretados cuidadosamente. O sea, obviamente que sí, porque es una simulación, pues no es la realidad. Nosotros creamos un modelo. Entonces, para identificar conclusiones, las conclusiones, porque ahí hay que ser bien, 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 bien detallista, bien práctico y no entender de que el modelo es la realidad. El modelo es una representación de la realidad para que nosotros podamos simular algo que en la práctica no podemos simular, dado que cuesta muy caro, dado que está muy difícil hacerlo en la realidad. Entonces, se deben analizar los resultados de la simulación para determinar la mejor opción, evaluar el impacto de las diferentes estrategias. Ya, ¿cómo lo voy a abordar? Y comprender el comportamiento del sistema en diferentes escenarios. Ya, cuando viene el agua muy sucia, cuando viene con mucha sal, cuando viene con mucho sarro, ya. Entonces, las decisiones estratégicas deben basarse en el análisis de los resultados de la simulación, ¿ya? Eso es importantísimo. Para mejorar, ¿qué cosas? La eficiencia, por ejemplo, reducir los costos, optimizar el sistema, los tiempos, la velocidad. Las decisiones deben considerar las limitaciones del modelo y la incertidumbre en los datos de entrada. Ya si tenéis, no sé, pues estáis midiendo la temperatura de los datos de entrada y no estáis seguros si la persona lo va a ir a tomar cada, no sé, cada 30 minutos, o tu reloj, no sé, no mide muy bien la cosa, tu termómetro mide muy bien la temperatura. Parece que el modelo tampoco es tan fiable, ¿ah? Entonces hay que contemplar eso. Y el sistema debe ser monitoreado, po. Obviamente que sí, de forma continua para evaluar su rendimiento y realizar ajustes al modelo. Entonces, igual después de que ya tú decís valías el modelo, se cumple todo, igual tenéis que ir midiendo el sistema, pues igual tenéis que ir viendo la temperatura, cómo se comporta porque de repente puede que pase otra cosa, pues. Puede que específicamente a cierta hora del día el sistema, por la temperatura que tiene ahí ambiente, se comporta de cierta forma y después en otro lado no. Entonces yo estaba viendo solamente las cosas en la mañana. Ah, pero de noche se comporta de otra forma. Hay que ir monitoreando el sistema para ver cómo se valida, para ver cómo se comporta el modelo. Eso sería hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿Por esta clase? ¿Alguna duda? Al menos yo no, No, profe. profe. Ya. Como que lograron visualizar esta idea de la regresión lineal. Mira, les voy a compartir una foto. Eh, Les voy a compartir una imagen. ¿Dónde está? Eh, pero no, déme un segundo. Vamos a buscar en Google. Me he abierto una, pero. Ya, miren. Aquí les voy a compartir la imagen. ¿Logran ver, cierto? Sí, profe, se ve. Ya, miren. ¿Se acuerda que le decía como los datos, como que los puntitos, ya, por ejemplo, acá puede ser la velocidad del tiempo? Y acá donde están los datos de la velocidad y el tiempo, y el tiempo que se ha tomado. Por ejemplo, imagínense eso. Acá donde yo estoy pasando el curso 10, ahí cada uno de esos puntos es una medición, po, ¿ya?
Y entonces la línea que mejor se ajusta a estos datos va a ser la línea de regresión lineal, po, ¿ya? ¿Y cómo yo sé cuál línea tomar? Po? Porque podría ser una línea que fuera más plana, ¿cachai? O esta línea podría ser más vertical. Yo estoy viendo unos datos acá por arriba que podría ser más vertical. Entonces, ¿cómo yo sepo? A través del método de los mínimos cuadrados, que es que a través del parámetro A y el parámetro B, que entrega que son acá, el parámetro A sería por donde pasa la recta por el número 5 que sería donde intersecta este eje, y el parámetro B es cuán vertical está esta recta. A través de esos dos parámetros que entrega el método de los mínimos cuadrados, yo puedo saber cuál es la recta que se ajusta más a esta cantidad de datos. ¿Sí? Y se ve claro que hay una recta, pues se fijan que hay como una línea, que como una franja, que es como una recta. Eso es lo que hay que preocuparse primero, po. Y lo otro, lo que yo le decía, la regresión lineal múltiple, cuando son con dos variables, se comporta como un plano. Por ejemplo, ahí, po. Si se fijan bien, ahí serían como una variable independiente y dos variables, o sea, dos variables independientes y una dependiente. Y las variables independientes formarían un plano así, po. Si yo corto este cubo, si corto este cubo, me va a quedar una recta, po, ¿cachai? Si le hago como un corte longitudinal, pero si lo hago tridimensional, queda un plano. Y esto es lo que yo le decía, porque hasta acá nomás se puede representar gráficamente la regresión lineal múltiple, cuando son con dos variables independientes, hasta ahí nomás, porque ¿cómo represento después tres dentro de esto? Con algo más, un color tendría que ser, no sé. Es más complicado después, entonces después se transforma más abstracto, pero en la práctica, en las regresiones lineales múltiples, tú no vas a encontrar muchas veces con dos variables independientes. Vas a encontrar con 5, 6 variables independientes en los modelos, 10, 20, muchos modelos. Entonces, ahí se torna un poco más abstracto y difícil de ver, pero esta es como la idea detrás de como la regresión lineal y la regresión lineal múltiple. Entonces, ese es como en términos gráficos, como lo que ustedes deberían como imaginarse cuando dicen, regresión lineal, ya una serie de puntos, y estos puntos más o menos encajan con una recta. Ya, bien, ya voy a aplicar los criterios, las hipótesis, esto de linealidad, homocedasticidad y todas estas cosas, y voy a ver, ya, ¿se cumple? Ok, se cumple. Voy a hacer mi modelo, mínimos cuadrados, después voy a ver, lo voy a validar de acuerdo a la realidad, ya, está listo, y después voy a ir monitoreando mi proceso para ver cómo se ajustan, ¿ya? Entonces es como el enlace, como que a ver de que los datos se comporten como una línea, en el caso de la regresión lineal, en el caso de la regresión lineal múltiple, ver que se comporten como una línea, después ver de que están todos metidos todos los parámetros más importantes y después validarlo. Ya voy a medir ahora. ¿Cuánto da 10? Yo mi modelo igual da 9,9. Está bastante cercano. Ya, pero mirámoslo más, monitoreémoslo una semana para ver qué ocurre en mi sistema. Ya, y si día tras día es consistente mi modelo con la realidad, ya, se ocupa y tomamos decisiones con este. Esa es como la salida. Ese es como el camino el que hay que ocupar para ocupar un modelo y ver o sea, y hacerlo fructífero. No sé si tienen alguna duda más, alguna idea o algún comentario que me quieran hacer. No, profe, con la imagen del plano quedó más claro la idea. Sí, bueno, Sí, a mi manera de entender, es como un promedio que se saca entre lo de arriba y lo de abajo, y eso que claro, te va dando el línea. claro, como ajustarlo, po. Como que ya, Claro, porque uno primero tira como imaginariamente una recta, po. Una recta, un plano que se ajuste lo más posible como a la forma de los datos, ya que sea más para allá, ya más para acá, que se ajuste. Entonces lo que uno busca es como minimizar la distancia de ese punto, de ese dato, a la recta que uno ve, po. Y eso se hace con el método de los mínimos cuadrados, que es un método matemático donde ustedes sacan la intersección A y la pendiente B. Ya, y con eso ya lo tienen listo. Y está dado con calculadoras, con programas y todo eso. No hay como que inventar la rueda con eso. ¿Catalina, alguna duda? No, profe. Ya, pues entonces, si no tienen más dudas, ya.
si no tienen más comentarios, Catalina, lo dejamos hasta acá, hasta la próxima semana. Yo les voy a subir la Ujú. diapositiva, les voy a subir están los comentarios igual dentro de la diapositiva, están las notas con las cuales yo me voy guiando, así que igual con esta diapositiva igual y con el PDF que está dentro del ramo, igual se pueden ir haciendo una idea un poco más acabada y además hay algunas actividades, hay algunos test hay que poder ir contestando para que puedan ir avanzando en sus quehaceres, en sus tareas y aprendiendo finalmente, porque esa es la idea del curso, aprender sobre simulación, sobre modelos y todo lo que esto implica. Y para qué nos sirve finalmente, para qué lo vamos a ocupar. Claro. Profe, Así lo que, que sí, quizás usted no tendría algún video más como más dinámico y que como que explique a modo más ya. básico Sí, temas. como que te vaya incluyendo datos, otros datos. Lo voy a subir. Lo voy a incluir Claro, dentro de la. Le voy a incluir un par de links de YouTube. Yo encontré un par de videos delante, los voy a incluir a la PPT. Ahora estamos a unos cuantos minutos de cerrar, así que creo que ahí ujú. no vamos a pasar, pero se los voy a incluir en la PPT para que ustedes los tomen en cuenta y ahí los vean y voy a tratar de que sean los más simples y representativos posibles de la idea para que no enredarlos y no marearlos con cosas que son como anexas, ¿ya? Ya, Ya, profe, sí, sí, estaría porque bueno. como que se entiende la idea general, pero para Para como para llevarla a cabo. comprenderla, claro, Sí, es que finalmente estas ideas igual las vamos a ir como desenrollando, desenmaejando cada vez que vayamos avanzando en una cosa más, pues ya. Pero de todos ya, modos, como te dije, te voy a incluir en algunos videos que sean como más precisos, más aterrizados y donde ustedes puedan ir visualizando de mejor manera las ideas porque son puras ideas los que vimos ahora, pues no hicimos nada práctico, no metimos mano, no claro. calculamos nada, o no utilizamos ni un programa ahora. Son puras ideas que yo les expuse y para que puedan Ujú. entender esas ideas más aterrizadas, y lo voy a hacer llegar un video como Catalina Video. Ya, perfecto, O un profe, par de, muchas o, gracias. o un par de videos, no sé, los que yo encuentre que sean, que estime que les puedan servir. Ya, profe, súper, muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora. Catalina, Jan, gracias por su estadía acá en este espacio virtual, así que esperemos que vengan más personas, pero si no, así vamos a seguir por las clases, vamos a seguir adelante. Si tienen dudas, me escriben y nos estamos viendo la próxima semana. Perfecto, profe. Descanse. Buenas noches, Que muchas descansen igual, gracias. Catalina. Jan, que descansen. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego, Chau, hasta luego. chau. Chao.